Bueno, buenas noches, bienvenidos a la tercera sesión de Los que quieren dar la vida. Esperemos que ya el próximo mes sea la última lección, ¿no? Entonces no es un curso para toda la vida, sino que es corto, es como aprender los principios de la predicación. Sin embargo, aunque terminamos la instrucción, vamos a seguir como en un club de predicadores. Después de terminar la instrucción, seguimos con las personas que quieran continuar como en un club de predicadores, ya trabajando con el libro de Predicando con Frescura. No sé si algunos ya lo están leyendo y han visto que es un libro muy familiar, como muy coloquial, pero que enseña como los principios básicos de la predicación. Es que está a este lado y de pronto este lado hace más ruido por el micrófono, por el baffle. Entonces, pues leyendo el libro uno va encontrando como unos tips para la predicación, aunque esos tips sirven para el cuerpo general de la predicación, pero si ustedes han comparado con la predicación de Palabra Viva, no es lo mismo. Pero los tips sirven para el cuerpo de la predicación. Las anécdotas, las historias, cómo utilizar ejemplos personales de viva voz. Entonces eso es lo que sirve para la predicación. Ya después nosotros vamos a empezar a ver cómo es que en Palabra Viva nosotros conformamos la predicación de acuerdo a la predicación del Señor Jesús, que es un estilo diferente donde normalmente pues yo no lo he visto en ningún curso de predicación. Entonces eso ya es algo de Palabra Viva. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a leer de a 2 versículos cada uno, comenzando por Carolina. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Cuando Carolina comience. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí, mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en tu amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no somos ciegos, porque ciegos no están tan claros que hace su amo, pues he llamado amigos. Y todo lo que a mi Padre le decir se le da a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino yo les escogí a ustedes. Los comisioné para que vayan y un fruto que perdure hacia el Padre que me da todo lo que yo tiene en mi vida. 18. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho.
El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mí, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y les hubiera dado, no estarían de nada, pero ahora no tienen nada. El que me aborrece a mí, también el Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras en ningún lugar, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero en esto es para que se cumplió la palabra que el castigo su ley, sin causa no aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, declara testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy bien, vamos a orar. Pidiendo a Dios que obre con su palabra en este tiempo, que derrame su gracia, que nosotros podamos conocer su voluntad agradable y perfecta, que sea la manifestación del Espíritu en nosotros. Ese es un principio importante siempre que nosotros vamos a predicar y que vamos a llevar grupos de estudio, y es la oración para que Dios obre con su Espíritu Santo. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Estamos reunidos en tu nombre anhelando conocerte, porque esa es la vida eterna, conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Padre, en esta hora glorifícate. Envía tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Obra con poder, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, llenándonos, obrando con poder, Señor. Que Él habite en nosotros, pero también estará con nosotros, Señor. Entonces, que sea tu Espíritu llevándonos a toda la verdad, dándonos todo el discernimiento, todos los elementos, todas las cosas, para que nosotros podamos cada vez estar mejor preparados para hacer tu obra. Bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toda la vida espiritual, toda la vida del predicador, cada vez que uno está llevando la vida de fe, tiene su clave, tiene su punto central en este capítulo que hemos leído de Juan. En la vida de fe, yo soy cristiano desde el año 87, desde el año 87. He visto mucha gente llegar a la fe y he visto mucha gente apartarse también de la fe, ¿no? Y la pregunta siempre era ¿por qué? ¿Por qué? ¿En dónde está la clave en la vida de fe? ¿Quién me puede decir dónde está la clave en la vida de fe? ¿Cuál es, Mariana? Permanecer. Esa es la clave de la vida de fe. Permanecer. Por eso Juan capítulo 15 es tan importante. Y ese permanecer depende de nosotros, pero la obra del permanecer no es de nosotros. Jesús hace una explicación muy clara acerca de una rama y la vid. ¿Quién proporciona la savia? ¿Quién proporciona los nutrientes? ¿Quién proporciona el agua? ¿Quién proporciona todos los elementos para que la rama esté fuerte y dé fruto? La vid. La rama sola no hace absolutamente nada. Pero la vid no da frutos por sí misma. Son las ramas las que llevan los frutos. Entonces nosotros tenemos que permanecer contra todas las cosas. ¿Cuáles serían las claves para permanecer en la vida de fe? ¿Quién puede decirme una clave para permanecer en la vida de fe? ¿Qué dice John? Orar. ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos? Hablar con Dios, dar gracias, llamar la atención de Dios, permanecer en comunión. ¿Por qué permanecer en comunión, Carlos? Estamos en comunicación, ¿no? Entonces, claro, la oración es el diálogo que nosotros sostenemos con Dios todo el tiempo, todo el tiempo. La Biblia dice orad sin cesar. Y las personas que se han acostumbrado a orar religiosamente entonces no entienden eso, porque dicen, ay no, eso es una exageración. ¿Cómo vamos a orar nosotros todo el tiempo? Pero uno ora todo el tiempo. Porque uno se levanta y entonces Dios gracias, y entra al baño, Señor gracias, y uno va a desayunar y Señor gracias, y uno está haciendo las cosas y ay, se acuerda de sus familiares, de su gente, Señor obra sobre ellos, y Padre en este día ayúdame, y va a comenzar el estudio, entonces dice ilumíname y protégeme, y va cogiendo el transporte, y en el transporte está diciendo Dios dame sabiduría, guárdame, y llega al lugar de trabajo, Señor, y todo el tiempo está dialogando con Dios.
Entonces sí, nosotros oramos sin cesar porque ya tenemos la relación, la comunión con Dios. Ahí está establecida la comunión, ¿no? La relación. Porque no es religiosamente, sino es realmente comunión. Es realmente la cercanía que tenemos con el Dios viviente. Entonces nosotros estamos en la oración. Otra forma de permanecer en Él. La palabra. Un predicador no puede predicar si no está lleno de la palabra. Eso es tan básico, pero es impresionante que uno se da cuenta, gente que predica y no conoce la palabra. Entonces uno se da cuenta, ellos tienen que coger y hacer, y tocan unos versículos, pero no los conocen, no profundizan, no saben el contexto, no conocen nada de la palabra. Entonces es increíble, ¿no? Predicadores que no conocen la palabra, que no han leído ni una vez la Biblia. Resulta que la vida de fe es la lectura permanente de la Biblia. Uno podría leer la Biblia más o menos, 12 veces al año, si uno está en un ejercicio de lectura permanente. Entonces dice, ay, no, eso es mucho. ¿Por qué digo que 12 veces? Por algo muy sencillo. En 12 horas, uno lee el Nuevo Testamento. Yo me senté, ¿no? Y me puse a mirar. Entonces, colocaba el cronómetro, Evangelio según San Mateo. Y empezaba a leer, pero no leyendo mentalmente, sino leyendo con voz audible y pausadamente. Entonces leyendo de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Mateo terminó, 1 hora 10 minutos. Marcos, comencé Evangelio de Marcos, 40 minutos. Lucas, 1 hora 15 minutos. Juan, 1 hora 5 minutos. Ya. Quiere decir que uno leyendo los 4 evangelios ni siquiera demora 4 horas y media. Entonces si uno apartara diariamente un tiempo para leer, ahora uno no lee la palabra como un ejercicio, ¿no? Por favor no crea en eso que dice que lea tantos minutos, 15 minutos la Biblia, no. ¿Quién lee así? ¿Quién coge un libro y lee, bueno, voy a leer 15 minutos, 100 años de soledad, 15 minutos y ya? No, nadie lee así. No, uno simplemente se sienta a leer y lee. Y para cuando ya ha leído. Uno lee y va avanzando en el libro y es como una vida, ¿no? Cada libro es como vivir una vida. Porque uno comienza a caminar y cuando, llegó el final, murió, ¿sí? Murió, bueno, otra vida. Y empieza otra vez a caminar. Entonces la misma lectura le va dando el ritmo. Mucha gente tiene la lectura de la Biblia como si fuera un castigo, como si fuera una medicina amarga. Entonces tiene que leer y dice, no he leído 15 minutos y ahora Dios me va a castigar o no me va a ir bien, porque están enseñando a leer religiosamente. Y menos con la lectura que dice en la Biblia. Esta es una lectura completamente satánica, la que recomiendan en las finales de la Biblia. ¿Por qué? Mire, por ejemplo. Dice, hoy es mayo, junio, abril 26, dice, lea Hechos 11 del 1 al 18. Bueno, Hechos 11 del 1 al 18, perfecto. Y lea Josué 11 al 12. Eso está al principio, bueno, José 1 al 11. Y lea Job 25. ¿Sí? ¿Quién entiende un libro leyéndolo así? Nadie lee un libro así, uno comienza leyendo un libro por el principio y termina con el final, y siempre va a ser así. Entonces nosotros tomamos la Biblia y comenzamos a leer por los evangelios, es nuestra recomendación siempre, comienza con Mateo, comienza con el Antiguo Testamento. Lo increíble de la Biblia es que uno puede leer toda la vida el mismo evangelio, y no termina de conocerlo. Esta es como mi 8ª o 10ª Biblia, ¿no? Pero ustedes ven, por ejemplo, ahí en las hojas ya están diluidas. Ahorita que está leyendo Juan capítulo 15, pues ya están comidas completamente, ¿sí? Por el uso.
Pero cada vez que leo, otra vez otra cosa, otra vez otra cosa, otra vez otra cosa. Esa es la particularidad de la palabra de Dios, que no se agota. Nosotros podemos durar toda la vida leyendo y no se agota. Entonces un predicador tiene que estar lleno de la palabra, todo el tiempo leyendo la palabra, leyendo la palabra. Si usted de pronto le ocurre que ya empieza a notar que lee religiosamente, o sea que está leyendo pero no está leyendo, ¿le ha pasado? Que uno está leyendo y está pensando por allá, ay, los frijoles de esta tarde van a estar ricos y van a venir todos a comer. Entonces le recomiendo cambie de versión. Entonces leyó Reina Valera, entonces después lee Nueva Versión Internacional, después lee La Palabra de Dios para Todos, y después lee Dios Habla Hoy, y después Nácar Colunga, y después la Biblia de Jerusalén, y después la Biblia de las Américas, y después la Bober Cantera, y después la Iglesias, y después muchas versiones de la Biblia. Entonces puede estar leyendo todas las versiones. Hemos recomendado una herramienta muy importante que se llama eSword. Ya está en la página de la iglesia, que pueden descargarla con un instructivo ahí en YouTube, y él le dice, mire, ponga aquí, haga clic. Hoy publiqué eso en el Facebook, ¿no? Entonces coloque el mouse aquí y dé clic y espere que la barrita se complete, y entonces aquí tiene una cosita. Entonces ahí le está diciendo paso a paso para que un instructivo en YouTube, un video, para que pueda bajar. Esta herramienta le permite bajar más de 40 versiones de la Biblia. O sea que puede entonces usted leer una semana cada versión diferente. Una semana lee toda la versión, y en la siguiente otra versión, y en la siguiente, y termina con 40 lecturas de la Biblia en el año. No es una exageración, porque usted en una semana puede leer toda la Biblia si aparta el tiempo. Le estaba diciendo, 12 horas el Nuevo Testamento son 72, 60 horas. El Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 60 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo, si usted apartara una hora diaria de lectura de la Biblia? Le estoy diciendo que no lo haga así, ¿no? Pero poniendo un ejemplo, una hora diaria, entonces quiere decir que en 2 meses, en 3 meses, dejando unos bachecitos leería toda la Biblia. Quiere decir que en el año podría leer la Biblia 4 veces. Con una lectura, y uno piensa, ay, pero una hora leyendo, ¿cuánto demora usted viendo televisión todos los días? ¿O cuánto demora pegado al Facebook? ¿O cuánto demora jugando Angry Bird? Entonces, mida sus tiempos. Puede sacar media hora por la mañana, media hora por la noche, ¿no? Se levanta, entonces usted dice, no, es que no tengo el tiempo. Bueno, entonces se levanta un poco más temprano. ¿Pero por qué? Porque esa es nuestra vida. ¿Sí? Cuando uno está de novio, por ejemplo, termina de estudiar tarde y va a visitar a la novia, en todo caso. Ay, mi amor, pero ya se va el Transmilenio. No importa, me voy a pie. No le importa. ¿Por qué? Porque ahí está el amor, ¿no? Ahí es más, cuando se va a pie se va feliz, porque se va pensando en la amada, ¿no? Y ya no importa nada. Es el motivo del amor. Entonces nosotros sí tenemos que realmente amar. Para amarlo tenemos que permanecer. Tenemos que mantener la comunión con Dios. Entonces es muy importante la palabra. Otra forma de permanecer. Congregarse. ¿Por qué congregarse será tan importante? ¿Por qué será tan importante congregarse? Unidos, comunión, es una necesidad. ¿Por qué es una necesidad? Fuimos creados con la necesidad de rendir el culto comunitariamente. Jamás Dios va a dar una promesa para una persona, sino que Dios va a dar la promesa es para quién, para la iglesia. No dice para una persona, sino que dice la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces necesitamos congregarnos, esa es la vida de fe, ese es el momento más alto. Hoy en día hay un ataque frontal contra esto.
Y entonces ya congregarse no tiene sentido, ya no se habla de culto, ya no se habla de rendir el culto a Dios, sino que uno se reúne para pasarla chévere, para estar como en un club, para estar como escuchando chistes, es como una kermés, ¿no? Es como una kermés, porque hay danza, y hay cantos, y hay poesía, y hay chistes, hay un stand-up comedy, y en algunos lados hay chocolate aquí debería haber tinto ahorita porque estamos ahí todos mojados, ¿no? Pero yo creo que ese tinto ya está. Entonces sí, sirvamos el tintico, por favor. Y entonces ya hay lugares donde le dan chocolatico y la cosa es como muy... No es culto a Dios, no es culto a Dios. Pero cuando uno lee en el libro del Éxodo que Dios saca al pueblo para el desierto, ¿por qué estamos hablando del Éxodo y del desierto? Porque cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de iglesia, habla en el Antiguo Testamento de la congregación en el desierto. Esa es la sombra de la iglesia. ¿Quién? La congregación en el desierto. Y para la congregación en el desierto Dios dio todas las especificaciones. Cómo hacer el tabernáculo, cómo construirlo, con qué tiempos, cómo hacer el pan, cómo hacer el vino, cómo hacer el aceite, cómo hacer los pábilos, todo estaba especificado al detalle. Pero en el Nuevo Testamento ya no habla de eso. Porque ya ahora, ¿quiénes son el templo? La iglesia, los santos que se reúnen a rendir el culto. Yo he dicho muchas veces que en el Nuevo Testamento no hay especificación de cómo rendir el culto, me he equivocado. Porque ayer leyendo me di cuenta, un momento, sí hay especificaciones, porque dice cómo debemos de tratar a los hermanos, cómo debemos de mantener la relación unos con otros, cómo debe ser esa conformación del tabernáculo que ahora es la iglesia. Lo que pasa es que ya no es cómo hacer con el tapete, ni con la cortina, ni con el candelabro, sino cómo debemos mantener la relación unos con otros. Por eso es tan importante, porque allí es donde está el Señor, en esa congregación, en esa iglesia. Entonces nosotros debemos de estar, claro, permanentemente, esa es la vida de fe, la congregación, esa es la vida de fe, ese es el culmen, ese es el momento más alto. Nosotros pues ahora hoy en día, por ejemplo, por la tecnología, pues podemos inclusive conectarnos con gentes en otro lado, ¿no? Hay gente conectada por internet y están escuchando esta charla y ellos se conectan por internet para rendir el culto. Y yo he dicho muchas veces, miren, en caso extremo, si estuviera agonizando pero está en Bogotá, pues puede coger un taxi y venir. Nosotros hemos tenido ese caso, ¿no? Una persona que estaba muriendo de cáncer, murió el lunes y el domingo estuvo reunida en la iglesia rindiendo el culto. Con la agonía, con los dolores, con los estertores, pero ella estuvo ese día alabando y rindiendo el culto, ¿no? Entonces nosotros, si estamos en Bogotá, bueno, no habría excusa. La gente que está lejos, porque alguna razón, que está en Japón y está en Australia y está en Inglaterra y está pues claro, ellos se conectan, pero le he dicho a la gente, cuando se conecte, no lo hagan desde la cama o desayunando, no, sino háganlo rindiendo el culto. ¿Qué quiere decir eso? Que se bañan, que se peinan, que se sientan en la sala, que ponen el computador y lo conectan al televisor, como sea, pero están ahí juiciosos, ¿no? Haciendo toda la reverencia del culto, aunque estén solos, entonces va a ser como si realmente la gente estuviera congregándose. Entonces su espíritu, su razón de ser va a ser manifestada. Entonces es muy importante orar, leer la palabra, congregarse. Otra manera como permanecemos en el Señor: enseñando o predicando. Eso es todo el cuento. Predicando o enseñando o haciendo discípulos. ¿Para qué? Para que sea más bíblico. El Señor no nos envió a repartir tratados. El Señor no nos envió a hacer las 4 leyes espirituales. El Señor no nos mandó a hacer el plan de evangelismo explosivo como una venta de esas engañosas de conductistas. No. El Señor nos mandó fue a hacer discípulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Discípulos. ¿Cómo sabemos que hemos hecho un discípulo? El Señor dijo, vayan y hagan discípulos, ¿qué?
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Se dan cuenta que eso es la comunión? Todos los días, todas las veces que está hablando de orar, de la palabra, de congregarse y de discipular, en la Biblia está hablando de la comunión. Todos los días va a decir, mire, yo estoy con ustedes, les envío el Espíritu Santo para que pidan en mi nombre y yo voy a escuchar y el Padre va a hacer. Cuando dice la congregación, es que ustedes cuando están reunidos yo estoy en medio de ellos, donde hay 2 o 3 reuniones en mi nombre yo estoy en medio de ellos, lo que piden en mi nombre yo estoy allí. Lo que ustedes están enseñando que yo les enseñe, entonces yo estoy allí con ustedes. Cuando ustedes se reúnen a celebrar la cena del Señor, esto es congregarse, entonces dice, la muerte del Señor anunciáis, ¿cuándo? Hasta que Él venga. Fíjense, ahí está el pasado, el presente y el futuro de la vida de fe. Porque ¿qué estamos recordando? Dice que con la Santa Cena estamos recordando ¿qué? La muerte del Señor. Estamos recordando el evento pasado. Pero como estamos reunidos en su nombre, estamos celebrando el evento presente, o sea, la Pascua, la resurrección. Pero también cuando estamos celebrando la cena, estamos declarando que Él va a volver. O sea, su venida, la esperanza. Pasado, presente y futuro. Y ahí está encerrada toda la vida de fe. Por eso es tan importante la congregación de los santos, por eso es tan importante orar, por eso es tan importante la palabra y por eso es tan importante hacer ¿qué? Discípulos. Si una persona no está en ese plan, en esa vida de fe, ¿qué va a pasar? Se va a perder, se va a perder. Les dije, ¿no? Que he visto mucha gente perderse y uno piensa y ve a la gente desanimada, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Gente que inclusive recibió el llamado, gente que en un momento estaba altísimo en su vida de fe, pero no es garantía, sino que se pierde. Yo he conocido pastores que se han perdido. Pastores que a veces he echado fuera demonios y los demonios han dicho, ¿usted quién era? Yo era un pastor. Y me mataron. Una vez estábamos en la casa reunidos, aquí está Pedro que estuvo en esa reunión. ¿Dónde está Pedro? Allá. ¿Te acuerdas el muchacho que era pastor, que era copastor en una iglesia, que salió un demonio de un hombre que era pastor? Lo habían matado en la calle del Cartucho, como drogadicto. Y entonces dijo, y él lloraba, y ¿usted qué? ¿Usted quién era? Le dije al demonio, dijo, yo era pastor, me aparté, me mataron en la calle del Cartucho. Yo no, ¿cómo así? ¿Cómo un pastor? Pero imagínese, claro, dice la Biblia, el que crea esa firme, mire que no caiga. Pablo dice, no habiendo sido yo heraldo de muchos, yo mismo venga a perderme. Entonces nosotros, para poder predicar, en primer lugar, tenemos que permanecer. Esa es la clave de un predicador, que permanezca en la palabra, que permanezca en la vida de fe, que si tiene algunas dificultades, pues busque cómo resolver esas dificultades para poder hacer la vida de fe. Por alguna razón, no puedo leer la Biblia, busca entonces la Biblia en audio al menos. No, es que estoy trabajando por la noche de celador, entonces busca una Biblia en braille y aprende a leer en braille y ahí va en la oscuridad. Como sea, busca ser discípulos, como sea, busca estar, muy importante, cada parte de esto. Creo que esto es insustituible en la vida de fe. Orar, la palabra, congregarse, discípulos. Alguien dijo, ¿no? Yo amo la palabra, pero no quiero a la gente en la iglesia. Alguien dijo así, ¿no? Yo le dije, no, está equivocado, no se puede. Hay que amar a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. Porque el que está persiguiendo a la iglesia está persiguiendo al Señor. Porque la iglesia es su cuerpo y es el tabernáculo del Señor. Tenemos que entender ese punto tan importante. En el Antiguo Testamento especificaba cómo tratar a los utensilios. En el Nuevo Testamento especifica cómo tratar ¿a quién? A los hermanos. Entonces sí hay una especificidad en cómo rendir el culto en el Nuevo Testamento. Tenemos que mirar con esos ojos y empezar a sacar un estudio de cómo es que se rinde, cómo es el tabernáculo, porque así dice, mire, ustedes son las piedras vivas, ustedes son el edificio de Dios, ustedes son la labranza de Dios,
Él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros para edificar el cuerpo de Cristo, para la unidad en la fe, para que todos lleguemos a un varón perfecto. Fíjese que no es que uno llega a un varón perfecto y otro llega a otro varón perfecto, sino que toda la iglesia junta llega a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En estos días una persona publicó en internet una imagen, ¿no?, de lo que era la iglesia de Jesucristo y lo que era la iglesia nicolaíta. Esta es la iglesia de Jesucristo, este es el Señor. Y aquí están los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros y los profetas. Y aquí otra vez pastor y profeta y apóstol y maestro y... Pero fíjense, todos son miembros los unos de los otros que son el cuerpo del Señor. Esa es la forma de la iglesia. La forma nicolaíta, Nicos es el que separa sobre los demás. Este es el ungido. Y aquí tiene unos ayudantes. Y estos están sobre otros, que son los diáconos, y estos son los líderes que están sobre los jefes de célula, que están sobre los laicos, que son el pueblo o la masa gris y espesa. ¿Usted quién es? Yo soy uno de los 12 de los 144 de los 12 de los 12 de los 12. ¡Ay, qué bendición! ¿Y usted quién es? Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿No es muy diferente? ¿No es muy diferente la distancia que hay de acá a acá a pertenecer realmente al saber que ya no hay mediador entre Dios y los hombres, sino que Él mismo nos llamó real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, su novia, su cuerpo, su iglesia, su lugar de labranza, su edificio? Ya no hay nicolaísmo. Eso es lo que está mostrando la Biblia, ya no hay. En el Antiguo Testamento era el sumo sacerdote y la tribu que era hijo de Aarón. Y después seguía la tribu de Leví. Y después seguían, y ahí estaban los príncipes de las 12 tribus, y después las tribus, nicolaísmo. Pero no, el Señor quitó todo eso, ya no hay mediador entre Dios y los hombres. Ahora es Jesucristo hombre. Bueno. Entonces, vamos ahora a la tarea que dejamos para hoy. ¿Me pueden recordar cuáles eran las porciones bíblicas que dejamos? ¿Alguien tiene la lista de las porciones? Lucas 2, 21 al 38. ¿Cuál otra? Lucas 8, 40, 52, Lucas 18, 1 al 14 y Lucas 21, 25 al 38. Bueno, la tarea que había que hacer con estas porciones era hacer un análisis sobre esas perícopas para saber cuál es el propósito del Espíritu Santo. ubicar la primera pregunta. Cuando se hace un estudio bíblico, entonces hay un procedimiento para hacer un estudio bíblico. En primer lugar es orar. Orar. Lo segundo es, pues, leer la porción, por supuesto. Y ubicar cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa porción. Los que están leyendo el libro saben que eso está también en el libro. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? No es qué es lo que yo quiero decir. Lo invito a predicar y le pregunta, ¿qué quiere que predique? ¿Qué quiere que le diga a la gente? No, la gente no quiere diezmar, entonces ayúdame con eso. Entonces me dijeron hoy que parecía, que algunos predicadores parecían el llanero solitario, porque eran puros disparos de plata, ¿no? Dice, dándole a la gente para sacarle. No, resulta que no es así como se predica, sino que si yo llevo una predicación metodológica, el Espíritu Santo inspiró una porción de la Escritura para hablar con respecto a ¿quién? A Jesús.
a Jesús, no es con respecto al hombre, no es con respecto a la situación social, no es con respecto a la situación coyuntural, sino que toda la Escritura está hablando es de Jesús, de la voluntad de Dios, que es Jesús. No es que esté haciendo propaganda al seminario, sino que así es lo que está hablando la Biblia, que Él es la voluntad de Dios. Entonces toda la Escritura está hablando de Él, así lo dice la Biblia, ¿no? En Lucas capítulo 24, en Juan capítulo 5 está hablando. Toda la Escritura da testimonio de mí. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decía acerca de Jesús. ¿Y Jesús de qué habló? Del Padre. Jesús nos dio a conocer al Padre. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Entonces el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas, todo lo que Jesús nos dijo, Él nos recuerda, Él nos enseña, Él nos muestra, Él nos lleva toda la verdad de lo que habló Jesús. El Espíritu Santo no supera a Jesús, no lo desborda, no, Él no se sale de ahí, sino que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice Jesús, cuando dije tomará de lo mío, tomará es de lo del Padre, lo que el Padre me dio, porque lo que yo di es lo que el Padre me dio. Por eso dije que tomará de lo mío. Entonces es toda la comunión perfecta del Dios único que tiene tres personas. Está obrando el Padre, está obrando el Hijo y está obrando el Espíritu Santo. Ese es el propósito de la Escritura. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué es lo que me está hablando esa porción de la Escritura? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Si yo me acerco de esta manera a la Escritura, entonces lo que voy a tener yo es un acercamiento honesto a la Escritura. Yo no voy a resultar haciéndole decir a la Escritura lo que yo quiera. Me di cuenta que Angelita está chismoseando. Entonces, hoy vamos a abrir la Biblia en Proverbios, que en Santiago la lengua es un fuego de maldad. No. Ay, pastor, predique contra las parejas, que es que están, entonces, contra los hijos adolescentes, contra cómo hacer amigos, que es que, no. Toda la predicación tiene que ir hacia este propósito, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque esa es la vida eterna, y Él nos mandó a predicar la vida que está en su Hijo, que es la vida eterna. Entonces, en estas porciones, Lucas capítulo 2, versículo 21 al 38, un momento lo busco. Lucas capítulo 2, los que están conectados en internet, pues si no leyeron la porción, no la vamos a leer otra vez. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 38, es la presentación de Jesús en el templo. ¿Quién hizo la lectura? ¿Quién tiene el propósito del Espíritu Santo en esa porción? ¿Quién levantar su mano para ver a quién llamamos? Misael. ¿Cuál sería el propósito? Cumplimiento de la promesa, la esperanza de Jesús. Cuando yo pongo este propósito como un enunciado, yo tengo que decirlo en una frase en que una persona que no haya leído la porción entendería de una vez con esa frase. Entonces yo le digo, el propósito del Espíritu Santo en esta porción es bla, 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 bla. Y entonces ya, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. El propósito del Espíritu Santo con esa porción es mostrarnos que Dios, que el verbo de Dios, que el logos de Dios, que es Dios, se hizo carne y se manifestó a nosotros y nos dio a conocer al Padre. Ahí quedaron resumidos los 18 versículos que hay ahí. Que el verbo de Dios, que es Dios, se hizo carne y nos dio a conocer al Padre. Entonces con esa frase ya la persona, eso es lo que dice Juan capítulo 1. Sí, venga y comenzamos a leer. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y porque a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Listo. Entonces tengo que decirlo de una manera
¿Por qué? Porque cuando yo ya sé claramente lo que el Espíritu Santo quiso decir, entonces también claramente yo lo voy a dar a conocer a los que están en el grupo de estudio. ¿Cómo quedaría eso en una frase? ¿Cómo quedaría ese enunciado en una frase? ¿Quién lo tiene en una frase? Cuando lo conocieron, hablaron de eso a todos. Pero yo no soy cristiano. Entonces, ¿qué dice Lucas capítulo 2? Que cuando lo conocieron, hablaron de eso a todos. No tiene sujeto y no tiene... ¿Cuál es el sujeto de esa oración? No, tiene que tener una oración con sentido completo, ¿no? Jorge. Reconocer el cumplimiento de las promesas en Jesucristo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero podríamos ser un poquito más específicos, porque sí, muy bien las promesas y muy bien Jesús. Pero ahí falta un elemento, falta un elemento pequeñito ahí. ¿Cómo está? ¿Qué dice Erika? ¿Qué frase tienes para esa porción? Que yo veo ahí, Sí, aquí Dios revela a su Hijo como la luz, sí. como luz para muchos, pero también como tropiezo para muchos. Bueno, muy bien. Es luz, pero también es tropiezo para muchos. Ajá. Obviamente debemos tener su gracia y compartir la esperanza con los que lo buscan. Muy bien. ¿Qué dicen en internet? Fíjense que aquí hay unos... Bueno, sí, dale. Es que es muy importante los personajes que no son Jesús ahí. Porque ahí habla de dos personajes muy importantes. Miremos qué personajes hay ahí. Está Jesús, por supuesto. ¿Quién más está? Los papás, bueno, José y María. ¿Quién más está? Está Simeón y Ana, ¿no? Y está el Espíritu Santo. Realmente, José y María no son los personajes principales. Ellos están siendo como un vehículo. Paralelo a José y María está hablando de Moisés también. Pero fíjense, ellos son como un vehículo. Porque ellos son los que lo llevan a él hasta el templo. Pero los personajes principales de aquí son Simeón y Ana. Simeón y Ana. ¿Qué característica une a Simeón y a Ana? ¿Que eran profetas? ¿Qué dice Jorge? Ellos eran los que estaban esperando esa promesa. No son, es gente piadosa. Gente que cree. Gente que está esperando. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen fe. Es que esta mujer no se movía del templo porque estaba esperando el cumplimiento de la promesa. Es que Simeón le ha dicho, Señor, déjame ver la promesa. Son los que estaban esperando. Por eso dice, entonces ahora sí, luz que les resplandece a quienes. No, según el texto, ¿qué dice? Versículo 32, ¿cómo dice? Luz para revelación a los gentiles. Y gloria de tu pueblo a Israel. Para la consolación de Israel, para los que estaban esperando, para los que habían visto la salvación, para los que estaban esperando esa salvación. Es la gente que está esperando, ¿sí? Pero también va a ser tropiezo para algunos, ¿no? Dice ahí.
Entonces, listo, ya vimos los elementos que, ¿cómo colocaríamos esto en una frase? La luz o la salvación o la esperanza. ¿Qué ha pasado? Prometida o profetizada o esperada, se ha manifestado. ¿A quiénes? A los que creen. Entonces, en una frase completa que tiene sujeto, verbo y predicado, hemos descrito todo lo que es esa porción, esa perícopa. La luz profetizada se ha manifestado a los que creen, o la salvación prometida se ha manifestado a los que creen, o la esperanza esperada, la esperanza prometida, la salvación esperada, la luz esperada, la luz prometida, se ha manifestado ¿a quiénes? A los que creen. ¿Todos lo van a ver? No todos lo van a ver. ¿Todos tuvieron ese privilegio? No todos tuvieron ese privilegio. Listo, ya tenemos de lo que vamos a hablar. Ya sabemos de lo que vamos a hablar. Entonces nosotros hacemos ese ejercicio con cada porción. Bueno, miremos otra porción. Quisiera desarrollar más esta porción, pero como hay otras porciones, pero se dan cuenta que ya uno queda como, bueno, ¿y ahora cómo vamos a desmenuzar esto? ¿Cómo vamos a servirlo de una manera que la gente venga y coma y reciba, y saboree, y pruebe, y disfrute cada elemento? ¿Qué significa Simeón? ¿Qué significa Ana? ¿Por qué estaban esperando? ¿Qué era esa ansiedad? ¿Cuál sería la felicidad? ¿Qué pregunta haría yo introductoria para esto? Bueno, desarrollemos un poquito esta perícopa, ¿sí? Después de saber cuál es el propósito, entonces ahora, ¿qué es el segundo paso en nuestro estudio? ¿Qué es, David? ¿Se acuerdan del segundo paso? Lo primero era buscar el propósito del Espíritu Santo. Ok, lo hemos encontrado. Lo hemos encontrado. ¿Cuál era el propósito de esa perícopa? Ya la tenemos. La luz, vamos a dejar solamente. ¿Qué les gusta más? ¿La luz, la salvación o la esperanza? La luz. Bueno, la luz. ¿Profetizada, prometida o esperada? Prometida. Listo. La luz prometida se ha manifestado a los que creen. Bueno. El segundo punto, después de encontrar el propósito del Espíritu Santo con esta perícopa, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Empezamos a hacer unas preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta que yo hago? Yo hago una pregunta introductoria. Entonces, pregunta introductoria. Pregunta de introducción. ¿Qué características tiene que tener esa pregunta de introducción? Bueno, una pregunta fácil. No, es una pregunta complicada. De acuerdo al orden mundial y según todas las tendencias económicas que se vienen desarrollando en Europa, ¿cree usted que la banca bursátil subirá en Colombia en el próximo mes? No, parece Suso haciendo las preguntas. No, no puede ser así. Entonces es una pregunta fácil, es una pregunta cotidiana. Otra característica. ¿Una pregunta qué? ¿Cómo así abierta? Muy bien, muy bien. Es una pregunta abierta. Abierta quiere decir que no se puede responder ni con sí ni con no. Si yo mismo hago la pregunta y si yo puedo decir sí, ya no sirve la pregunta. Sino que tiene que generar todo un diálogo, toda una retrospección, toda una reflexión, tiene que generar toda una parte, ¿no?
¿Qué otra característica tiene la pregunta introductoria? Muy bien, Ángel. No es religiosa. No religiosa. Cuando tú te sientas a leer la palabra en el lugar, en tu aposento alto, ¿sientes que el Espíritu te toma de una manera glorificada? No, no sirve. Porque no es la manera como habla Jesús. Es que esto lo estamos tomando desde el ejemplo, es el ejemplo bíblico. Jesús toma ejemplos de lo cotidiano, de lo particular, de lo diario, de la vivencia de cada persona. ¿Qué pasa si usted pierde un billete de 50,000? Eso le pasa cada rato a Sori, ¿no? Revuelca toda la casa. ¿No es así? No, es que si es un billete de 1,000 uno, ay, no, lo siento. Bueno, si no tiene más, se lo busca como quién sabe qué. Pero normalmente dice, ay, no, bueno, ay, no, quién sabe dónde lo dejé, no importa. Pero si es de 50,000, ¿qué tenía yo puesto ayer? ¿Qué tenía puesto? Y va y busca, no solamente busca en la chaqueta, busca en todas las chaquetas. Piensa uno que es que los billetes caminan y se pasan cuando están dentro del armario, se pasan de chaqueta en chaqueta. Y uno busca en todas las chaquetas. ¿Pero dónde? ¿Pero yo qué hice? Y levanta, ¿pero y dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde estuve? Y va a la cocina y vuelve y arregla todo. No, pero ¿dónde? ¿Por qué? ¿A quién no le ha pasado eso? Como toda la gente ha tenido esa experiencia, entonces esa pregunta tiene que ver con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué otra característica tiene esa pregunta? Que no sea íntima o comprometedora, ¿no? Personal. ¿Ha estado alguna vez usted preso? ¿Por qué? No. ¿Alguna vez engañó a su pareja? ¿Cuántas veces? No. ¿Lo cogieron robando en el trabajo? ¿Qué sintió? No, esa pregunta ya es... No, uno no pregunta esas cosas. ¿Se le ha muerto alguien últimamente? No, ya la persona ya no piensa más, sino que se queda con su corazón triste. Entonces no es así una pregunta íntima, sino general, que todos puedan contestar. No sé si me falta alguna característica de esa pregunta, que todos puedan contestar, ¿no? Que tenga que ver con todos. Otra característica, hay otra característica, que no es un supuesto. Si usted fuera en un avión a 18,000 kilómetros de altura y se estuviera incendiando, ¿qué haría? No, esa pregunta supuesta no sirve. ¿Qué haría usted si su hijo le responde que no es así? Sino que tiene que ser algo que haya pasado, que le haya sucedido, que la persona haya experimentado, que haya pensado en experimentar. Tiene que ser una pregunta, no ponga supuestos, ¿no? ¿Sí se entiende esto de los supuestos? Que no es, ¿qué dice Martín? De la calidad de la pregunta depende de la calidad de la respuesta. Sí, esta pregunta de introducción es la clave. Esta pregunta de introducción. Por eso tenemos que trabajar en muchas preguntas de introducción. Y eso es un ejercicio, es algo que uno tiene que sentarse y hacer ese ejercicio. Por ejemplo, ¿qué pregunta de introducción le harían a esta perícopa? La luz prometida se ha manifestado a los que creen. Piense un momento en una pregunta. ¿Qué preguntarían ustedes de introducción? Escríbala ahí. ¿Qué pregunta de introducción harían? Si ya tiene una, levante la mano. Samuel. Sí. No sirve, ¿no? No sirve. Dale, ¿cuál? ¿Cómo ha sido ese sentimiento cuando tus papás te han dado eso que tanto te han prometido por ti? ¿Cómo ha sido ese sentimiento? Pero la pregunta está excelente. ¿Cómo ha sido ese sentimiento que has experimentado cuando tus padres te han cumplido algo que esperabas por fin? Pero ¿cómo la elaboramos muy bien? La pregunta está muy buena. Ahora, ¿cómo la elaboramos? ¿Cómo la formulamos para que quede más general, para que quede más... ¿Qué? ¿Cuál fue su reacción? ¿O
O simplemente un poco más general y ya después cuando las personas contesten ¿qué dices? No, jamás así, jamás es supuesto. Jamás supuesto. Si vas con tu hijo a comprar, no. Siempre tiene que tener algo, por ejemplo, ¿cuál ha sido? Es la misma pregunta, pero ¿cómo le damos la vuelta para formularla de una mejor manera? ¿Cuál es tu mayor anhelo? Pero trabajando sobre esta pregunta, pensemos en esta, o sea, yo sé que cada uno ya tiene una pregunta diferente, pero trabajemos un momento esta pregunta que está buena. Como estaba diciendo Yamile, ¿qué sentiste cuando tus papás te dieron eso que tanto habías deseado? Bueno, en primer lugar, no siempre los papás le han dado a uno, a mí, sí, me diste 2 veces, sí. Cuando acababan de salir las bicicletas BMX de Mona, acababan de salir, y mi mamá me regaló de Navidad una BMX, eso fue espectacular. Eso fue espectacular. Primero me dio un tornillo, después me dio la cadena, después el manubrio. Bueno, no. ¿Cómo sería, Guido? No, trabajemos un minuto, escriban la pregunta que se les ocurra pero estamos trabajando en esta pregunta que dijo Yamile. ¿Qué dice Alex? Tu reacción de algo que te estoy proporcionando te lo dieran hoy, bueno, pero es como una variación de esa pregunta que dice, muy bien, ¿cuál ha sido el regalo que más le ha impactado de su infancia? Es casi la misma pregunta, después vamos a poder profundizar más sobre qué sintió, qué pasó, pero eso es lo que dice Mari. Ajá, ¿cómo se siente cuando? Sin embargo, es que esto del regalo es más concreto, porque la mayoría de nosotros hemos recibido un regalo que estábamos esperando cuando niños. ¿Cuál ha sido el regalo que más? ¿Cuál es el regalo que más le ha impactado? ¿Qué dice Samuel? Entonces fíjense, aunque son variaciones, esta del regalo es más concreta, esta del regalo es más de nosotros, más cotidiana, es menos ambigua, no es tan elevada, no es, porque alguien cursi va a decir, no, mi regalo preferido es que haya paz en el mundo y que la Madre Teresa de Calcuta pueda cumplir su ministerio. Entonces, no, eso sí, hay gente que responde así. No necesariamente tiene que ser reina de belleza. Entonces, la pregunta está muy buena como quedó formulada. Fíjense que nosotros tenemos una buena pregunta y trabajamos en la pregunta hasta poder formularla de una manera ideal. Entonces, ¿cómo quedó la pregunta? ¿Cuál es el regalo qué? ¿Cuál es el regalo que más le ha impactado de su niñez? Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el regalo que más le ha impactado de su niñez? Sergio. Un carrito de control remoto. ¿Por qué? ¿Por qué querías ese carrito? Toda la vida querías un carro de control remoto. ¿Y qué sentiste cuando lo recibiste? ¿Qué hiciste con el regalo? Pero ¿lo usaste inmediatamente, lo recibiste? ¿Sí? ¿Era un anhelo muy esperado? Ángela, ¿cuál fue el regalo que más de tu niñez que más te impactó?
¿Unos patines? ¿De qué color eran? Verdes. ¿En la cuadra habían más vecinos con patines? ¿En el colegio? ¿Y los llevaste al colegio? ¿Y patinaste, los gastaste, acabaste con las botas? ¿Sí? ¿Los prestabas? No, eran tus patines. Eran tus patines. Muy bien, muy bien. ¿Quién nos quiere contar de su regalo? ¿Cuál fue el regalo? John, ¿cuál fue el regalo? ¿Tú los habías pedido? Sí, los habías... ¿Qué hiciste con el carro? ¿Lo cuidabas o después lo dejaste botado? ¿Lo destapaste a ver qué tenía por dentro? ¿Cuál fue el regalo, Gildardo? A mí me regalaron una Polo 12 en el año 1968. De pila, de una avenida Suburbia. No, qué belleza. Todo es barato, todavía. Eso fue impactante. Claro, claro. Entonces, fíjese, la pregunta está cumpliendo con varios asuntos en el mismo momento. Uno, está rompiendo el hielo entre los que están allí, porque está creando como una cofradía, como una complicidad, como una amistad de algo que uno realmente no hablaría en lo cotidiano. Pero por estar en ese grupo con que uno abre y cuenta sus cuitas, y le crea un sentimiento de hermandad, ¿sí? Pero además, sin saberlo, la persona va a estar reflexionando de antemano en la enseñanza que nosotros vamos a dar. Y vamos a decir cuánto lo había esperado, cómo lo había pedido, qué anhelaba, qué creía, qué sintió cuando lo recibió, qué era, de quién vino, quién fue el que lo dio, quién fue el que lo proveyó, por qué se movió a darle ese regalo, qué era el sentimiento. Estamos hablando del Padre, y estamos hablando del Hijo, estamos hablando de la Iglesia, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de muchas cosas, solamente con un ejemplo, con una pregunta que hemos hablado de lo cotidiano. Entonces es muy importante esas preguntas, la clave está en esa pregunta. La clave de iniciar un buen estudio bíblico es poder, y fíjense, estudien en los evangelios cómo pregunta Jesús. ¿Cuánto pregunta? ¿Cómo pregunta? Todas las enseñanzas están haciendo siempre una pregunta, Él está haciendo siempre una de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, muy importante. La siguiente perícopa, que era Lucas, vamos a Lucas 21, de una vez. Lucas 21, 25 al 38. Lucas 21, 25 al 38. ¿Quién tiene? Lucas 21, 25 al 38. ¿Quién tiene el propósito del Espíritu Santo? ¿Quién tiene? Dios nos llama a orar con persistencia. Bueno, ese es un elemento de la porción, pero no es toda la porción. Esa es una parte de la porción, pero no es toda la porción. ¿Qué dicen en el internet? Samuel está haciendo la voz de los del internet. ¿Qué? Que estemos preparados. ¿Qué dice Mari? Un momento, yo tengo que hacer de voz para los del internet. Entonces, la lluvia no me deja escuchar. ¿Qué dices? El Señor no vendrá sin antes manifestarse diversas señales. Hay que prepararse y mantenerse despiertos para que no nos tome por sorpresa la llegada del Señor.
Hay que mantenerse despierto para que no nos tome por sorpresa la venida del Señor. Tenemos que orar para que el Señor nos considere dignos de escapar de todo eso que va a ocurrir. Tenemos que orar para que el Señor nos considere dignos de escapar de todo lo que el Señor nos va a ocurrir. Debemos orar para que podamos estar en pie cuando el Señor venga. Y debemos orar para que podamos estar en pie cuando el Señor venga. Muy bien. Eso es como hacer una disección de todo el pasaje, pero tengo que resumir todo eso en una frase. Y hay un corazón, hay un punto importante. ¿Qué tienes, Luz Estela? Estela. Debemos de entender que su venida es segura. Él lo prometió. ¿Qué tienes? Pues estaba básicamente en una sola que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué dice Misael? Jesús nos llama a que permanezcamos firmes en su fe hasta el fin de los días. ¿Qué dices? Debemos de conocer el tiempo y no desmayar, estar atentos y no desmayar porque Él vuelve. Muy bien, muy bien. ¿Quién tiene otro? Predicar en todo tiempo. Es que yo podía elaborar muchas frases del texto. Muchas frases, pero siempre hay un punto central. Siempre hay un punto central en cada perícopa, siempre hay un corazón. Y en ese corazón siempre está en un versículo, está siempre ese corazón en la Biblia. Si yo escogiera solamente una palabra del texto, para describir el texto, ¿cuál escogería? Señales. Velar, esa es la palabra. Esa es la palabra. Velar, esa es la palabra clave. Estamos leyendo que Lucas capítulo 21, 25 al 38. Sí, realmente realmente el llamado es a estar firmes, expectantes, vigilantes, a no dormirse. Ese es el punto central. ¿Sí? ¿Quién se va a dar cuenta de las señales? El que esté expectante. ¿Quién va a orar? El que esté expectante. ¿Quién va a hacer la obra? El que esté expectante. Todo nos va a llevar hacia ese punto. Es un llamado a estar expectantes. ¿Sí? Entonces, si nosotros construyéramos eso, el Señor vuelve o regresa, el Señor regresa, queda mejor, regresa, esté expectante, alerta, a su señal. El Señor regresa, esté expectante o alerta a su señal. Esté despierto, listo. Ya con esa frase, que es el propósito del Espíritu Santo, ahí habla de orar, de velar, de estar atento, de las señales, de predicar, de muchas cosas, pero ese es el punto central. Ahora yo ya sé qué es lo que tengo que enseñarle a la gente con esa porción, qué es lo que tenemos que sacar en conclusión. Que tenemos que estar expectantes a las señales porque el Señor regresa. Ok, ¿qué pregunta haría yo de introducción? ¿Se dan cuenta que entendiendo el propósito del Espíritu Santo, ya toda la predicación se da, ya fluye, ya eso es como quitar el tapón y ahora va a fluir sin ningún problema? Entonces, ¿cuál sería una pregunta introductoria para esta porción? Escríbala, por favor, escriba ahí un minuto. ¿Qué preguntaría usted introductoria? Ya sabemos las características, ¿no? Es una pregunta fácil, cotidiana, abierta, o sea que no se puede responder ni con sí ni con no, no personal o no comprometida. No personal es no
no íntima, no, ¿cómo diríamos eso? Que no hiera susceptibilidades. No religiosa, no supuestos. Si usted está pasando en una maratón, usted está corriendo en la maratón de Boston y explota una bomba, ¿qué sentiría? ¿Es dolor? No. Entonces, ¿listos? Bueno, comenzamos primero con el internet. ¿Cuál es el problema de esa pregunta? La pregunta dice, ¿alguna vez has estado en el centro con mucho dinero solo? ¿Qué? ¿Cuál es tu actitud? En primer lugar, se puede responder con sí y con no. Pero hay otro problema. ¿Cuál es el problema de la pregunta? ¿Qué? Personal, supuesto. Es un supuesto. No hablamos de supuesto. Esa misma pregunta dicha de una manera. Por ejemplo, ¿cuál es...? No, es que no quiero decirla porque entonces de pronto ustedes la tienen. Bueno, Misael. ¿Alguna vez qué? ¿Lo ha dejado un bus? Sí. Se puede responder con sí o no. Entonces la misma pregunta reelaborada, que genere un diálogo interno. ¿Quién tiene otra pregunta? Pedro. ¿Cómo se está preparando para la visita de su ser querido que no ha visto hace mucho tiempo? Bueno, puede ser que la persona no tenga un ser querido que no ve hace mucho tiempo. Entonces, la pregunta está buena, pero ¿cómo darle el giro para que se vuelva más cotidiana, más, por ejemplo, ¿qué? ¿Cómo se prepara para una? Pero no, algo que haya pasado, es que no puede ser supuesto, sino, no puede ser como tan ambigua, sino más concreta. ¿Qué cosas lo desvelan? El hambre del mundo, la Madre Teresa de Calcuta. No. La pregunta está buena, pero más concreta, más personal, más vivencial, más cercana. Está muy buena. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que sepamos más o menos. Por ejemplo, la misma pregunta dicha de esta manera. ¿Alguna vez ha perdido el sueño? ¿Por qué? ¿Alguna vez ha perdido el sueño? ¿Por qué? ¿Por qué perdió el sueño? No, un mosquito que me estaba molestando. ¿Sí? Es la misma pregunta, pero dándole un giro para que se vuelva más cercana, ¿no? Otra pregunta. Empezamos otra pregunta. ¿Qué dice Jorge? ¿Qué acontecimiento mundial le ha puesto a la expectativa? ¿Cuál es la noticia que más le ha impactado? ¿Cuál es la noticia que más le ha impactado? Ay, el maratón de Boston, ay, las Torres Gemelas, ay. Buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué le impactó? ¿Qué le pasó? ¿Qué sintió? ¿Usted qué estaba pasando? Entonces uno empieza ya a esculcar, ¿no? Muy bueno. Pues relacionada con el clima, por ejemplo, ¿cómo te preparas para esta semana de invierno? ¿Cómo vas a vestirte? ¿Cómo se prepara para la semana de invierno, no? Bueno, podría ser. ¿Qué dice Alex? ¿Le dices te amo a tus seres queridos? Sí. No se puede responder con sí, no, hay que trabajar más. ¿Qué dice John? ¿Cómo se ha sentido después de entrenar para alcanzar una meta? ¿Cómo se ha sentido después de entrenar para alcanzar una meta? Tiene el problema de que es muy general. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Esa misma pregunta, es buena pregunta, pero trabajarla más concreta, más personal, más que, por ejemplo, ¿cuál ha sido el logro que ha conseguido que se ha sentido más satisfecho consiguiéndolo? ¿Cuál es el logro suyo? ¿Qué logro ha sentido? Por ejemplo, esa es una buena pregunta. ¿Qué logro en el que usted ha trabajado que haya conseguido? Por ejemplo, ¿sí? Una pregunta bien concreta. Nosotros tenemos que bajarla como un poquito de las nubes y bajarla más y formularla de una manera que sea más
Sí, por ejemplo, la pregunta de Pedro es buena. Ahí la tenemos en el tintero para ver cómo la formulamos. Por ejemplo, ¿cuál es el susto más grande que ha tenido? ¿Cuándo es cuando ha sentido más temor? Fácil, ¿no? Fácil. ¿Cuándo ha sido cuando ha sentido más temor? Ani, ¿cuándo ha sentido más temor? ¿En qué ocasión? ¿No? ¿Qué? Una lombriz que me echaron en el colegio atrás en la espalda. Una lombriz en la espalda, ¿no? Una lombriz en la espalda. Ese ha sido el susto más. ¿Qué te pasó? Me desmayé. ¿Te desmayaste del susto? 15 días enfermo. No, ese es el colmo. ¿Quién te echó esa lombriz? Entonces una pregunta general. ¿Qué decía Martín? ¿Cómo se ha preparado para el logro más importante que ha obtenido en su vida? Una clave también de la pregunta es no formularla de manera académica. Haciendo una retrospección de su vida, en una evaluación de su circunstancia coyuntural, usted podía precisar cuál ha sido ese instante en que usted ha revisado más la ontología de su ser. No, tiene que ser más cotidiana, más. ¿Qué susto ha tenido? ¿Sí? ¿Qué es lo que más le ha... ¿Cuál ha sido el momento en que ha sentido que más ha peligrado su vida? ¿En qué momento ha sentido que ha peligrado su vida? ¿Cuál ha sido el momento en que más ha sentido que ha peligrado su vida? Sí, eso es una cosa que a cualquiera le puede haber pasado. La de Pedro, ¿cómo sería? ¿Cómo sería esa que Pedro dijo? Otra vez como lo había formulado y la trabajamos. ¿Cómo se está preparando para recibir la visita de un ser querido? ¿Cómo hacemos esa transformación? ¿Cómo hacemos ese cambio de esa pregunta? Vamos a trabajar esa pregunta. ¿Qué dice de negro? ¿Alguna vez has necesitado gafas? Estoy molestando al negro. ¿Qué dices tú? ¿Cómo se han preparado para una visita especial? ¿Qué dice Germán? ¿Cómo reacciona si lo atracan? ¿Cómo reacciona si lo atracan? ¿Sí? Bueno, es una pregunta muy cotidiana, pero hay... Pensemos en la del regalo, pensemos en la de la celebración de la persona que ha llegado. Entonces, ¿alguna vez ha celebrado o le han celebrado una fiesta? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para esa fiesta? ¿O cómo se preparó? ¿Ha preparado usted una sorpresa? Entonces, mire, ya la corregimos mejor. ¿Ha preparado usted una sorpresa? ¿Cómo fue? ¿O cuál es la sorpresa más grata que ha recibido? ¿Cuál es la sorpresa más grata que ha recibido? Perfecto. Esa es la pregunta. Fíjense que tomamos una pregunta, no la desechamos, la trabajamos, la pulimos hasta poder hacer algo perfecto, ¿no? Es que no es lo mismo servir un pedazo de pescado crudo con arroz al lado. Pero si a eso le ponen una telita de algas y lo colocan en el centro con una gotica de wasabi, ahora ya tiene usted un plato finísimo de maki, de ¿cómo se llama? De sushi, ¿sí? Usted viene el pescado ahí crudo, botado al lado y un pedazo de arroz al lado, no, qué asco, eso no está cosa, pero como lo ve ahí con su, sushi, y sabe delicioso. Entonces, ¿cómo pulir? ¿Cómo esto? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa más agradable? ¿Cuál es la sorpresa más agradable que ha recibido? ¿Cuál es la sorpresa? Lucía, ¿cuál es la sorpresa más agradable que ha recibido?
¿Hicieron una fiesta sorpresa? ¿Alguna vez sospechaste algo? ¿En algún momento llegaste a sospechar algo? No. Muy bien cubierto, todo fue muy bien preparado. Tu mamá sirvió ahí, pues, claro, ya abrió la casa, ¿no? Y entonces, muy bien. ¿Cuál es la sorpresa más agradable que has recibido? Sí. Ay, qué bonito. ¿Y una canción conocida o él la compuso? ¿Una canción conocida? ¿Qué canción? Qué bonito. ¿Y era con pista? ¿Qué sensación te causó cuando escuchaste la canción de tu esposo? Bueno, chévere, súper. ¿Qué dicen en internet? Dicen allá en el internet que es nacimiento de nietos porque uno venía morochito y el otro blanquito. Ese morochito, ¿dónde salió? Bueno. ¿Quién tiene otra? ¿Quién tiene otra sorpresa? ¿Cuál, Doris Bolena? Con melena y con todo. Bueno, la pregunta es buena, pero fíjense que nos tocaría cambiar la pregunta. Porque aquí realmente está hablando de velar, de prepararse. Entonces la pregunta es muy buena, porque fíjense que genera todo lo que hemos hablado, pero no nos lleva al tema que realmente es prepararse. Entonces, como la parte clave es prepararse, esté expectante, está alerta, prepararse, nos tocaría cambiar la pregunta. ¿Sí? Por eso es tan importante trabajar en la pregunta de introducción. ¿Qué dice Misael? Bueno, no podemos crear unas preguntas sesgadas. O sea que solamente, bueno, puede ser la pregunta esa a los que tienen hijos, ¿qué sintió cuando vio a su hijo? ¿Sí? ¿Qué sintió? Pero más bien, ¿cómo se preparó? ¿Cómo se preparó para el nacimiento de un hijo? ¿Sí? ¿En qué es lo que más ha tenido que trabajar? ¿En qué cuestiones en la que más ha tenido que trabajar? ¿En la que más se ha esforzado? ¿En qué situación de su vida es en la que ha sentido que más se ha esforzado para conseguir algo? Gio, ¿en qué? ¿Una entrevista laboral? ¿Qué tuviste que hacer? Aprender mandarín en una semana. ¿Y lograste lo que buscabas? ¿Obtuviste el puesto? Bueno, una vez lo obtuviste, ¿qué sentiste? Satisfactorio fue eso. ¿Qué dices? Sí, sí. ¿Usted para qué tiene olfato? Muy bien. ¿Usted para qué tiene olfato? Porque si no, no podía hacer nada. Muy buena pregunta. ¿Para qué tiene olfato? ¿Para los negocios? ¿Para decorar? ¿Para encontrar unos buenos amigos? ¿Para descubrir cuando alguien ha robado? ¿Sí? Bien, esa sería una buena pregunta, ¿no?
¿Para qué tener olfato? ¿Qué dice Alex? ¿En qué situación de tu vida crees que estabas bien preparado? ¿Cuándo te sentiste bien preparado? ¿Cuándo te sentiste bien preparado? Y recuerden, ¿no? La formulación siempre tiene que ser como muy cotidiana, muy, que no sea tan académica, sino, ¿cuándo se ha sentido preparado? ¿En qué momento se ha sentido más preparado? ¿Para qué se ha sentido más preparado? ¿Qué dices? ¿Cómo se da cuenta que llega la Navidad? O sea, como que ese cambio de que la ciudad se pone con luces, es como que ahí también hay una parte que dice, miren los árboles cuando llega el verano. Ajá, ajá. ¿Cómo hacer la misma pregunta de tal manera que una persona no la responda toda? Porque digamos que hacemos la pregunta, ¿cómo sabe usted que ya se acerca la Navidad? Y una persona nos va a contestar todo ya, y el resto ya quedan. Entonces, ¿cómo poder hacer la misma pregunta haciéndola que logre todo el mundo participar? Por ejemplo, la misma pregunta dicha ya personalmente. ¿Cómo se preparan en su casa para la Navidad? Ya, entonces ya va a ser diferente. No, mi mamá hace buñuelos. No, nosotros nunca celebramos, nosotros ni siquiera nos importa. Ah, eso nos está ayudando, subiendo de elementos. La misma pregunta, fíjate, es la misma pregunta, simplemente darle el giro para que se vuelva algo muy personal. ¿Sí? ¿Qué dice Misael? ¿Para qué evento de su vida se ha sentido bien preparado? ¿Qué ibas a decir, Sergio? ¿Qué sentimiento le produce la oscuridad? Sí. Sí, ese es un... Sí. Entonces, miedo, susto. Entonces, fíjense lo importante que es generar una... Esto al principio requiere que uno haga un trabajo. Después, con el tiempo, eso se vuelve algo muy práctico. Ustedes han visto, ¿no? Cuando uno recién llega a un trabajo, por ejemplo, uno es el torpe más torpe y uno piensa, me van a echar, porque las 2 primeras semanas uno es un torpe, uno no sabe dónde está la cocedora, uno no sabe a quién tiene que dirigirse, uno no sabe, sí, ¿qué hago? ¿Dónde está? Y entiendan lo que eso se tiene que sobreentender en un trabajo, que una persona necesita por lo menos 2 semanas para acomodarse, acoplarse mentalmente, espacialmente, relacionalmente, se necesita toda una labor. El jefe que no entienda eso no es jefe, no ha sabido de qué es las relaciones interpersonales. Porque necesita por lo menos 2 semanas para acoplarse, ¿sí? Entonces, así es con las preguntas. Uno al principio la formula, pero fíjense que hemos aprendido aquí en este ejercicio cómo darle vueltas a una pregunta, cómo transformarla, cómo tomar la pregunta, pasarla de ese ámbito académico o de ese ámbito cerrado a volverla más abierta, más de nosotros, más cotidiana. Entonces, ese es un juego, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, elaborar 1000 preguntas, sentarse uno y pensar en cada perícopa. Uno toma la perícopa y elabora las preguntas, la pregunta de introducción, ¿sí? Bueno, esa va a ser la tarea para la próxima reunión, para dentro de un mes. Entonces, hoy vimos sobre el propósito del Espíritu Santo, que toca seguirlo trabajando. Siempre tenemos que mirar, para encontrar ese propósito, buscar la palabra clave. Eso es algo importante. Espero que hayan anotado esas características de la pregunta de introducción. Palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave en Juan capítulo 1, versículo 1 al 18? Se hizo, porque el verbo se rebajó, se hizo carne, esa es la palabra clave, se hizo. ¿Qué dices? Pues uno busca la idea principal. Yo creo que en internet debe haber algo acerca de esto de comprensión de lectura. Debe haber algunos ejercicios de esto. Yo no he trabajado de eso, esto es más bien de la práctica que he sacado, pero deben de haber algunos ejercicios de comprensión de lectura. Cuando uno hace una lectura de un texto,
normalmente uno saca por párrafo la idea principal al lado, ¿sí? Pero miren, el éxito de eso es que en ese párrafo esté la palabra clave. Y inclusive uno puede olvidar todo el resto del párrafo. Si uno memoriza la palabra clave, con esa palabra clave va a desarrollar toda la idea. Toda la idea. Entonces uno con esa palabra clave es encontrarla, es volverse como un purista en eso, poder encontrar siempre la palabra clave. En esa palabra clave, sí, transformar, encarnó, descubrir. No, estoy buscando como siempre esas palabras claves, o sea, como dando ideas de siempre hay una palabra, transformación, es que siempre en cada texto hay una palabra clave. Alrededor de esa palabra clave está girando, no quiere decir que la palabra clave es el sujeto de la oración, no. El sujeto en la Biblia siempre va a ser Jesús realmente. Pero, ¿alrededor de qué está girando todo eso? Por ejemplo, no sé, Juan capítulo 15, hoy hicimos una introducción con Juan capítulo 15. ¿Cuál sería la palabra clave de Juan capítulo 15? Permanecer. Entonces ya con esa palabra yo puedo predicar sobre Juan capítulo 15, porque yo ya sé cuál es el propósito del Espíritu Santo, permanecer. ¿Cuál sería la clave de Juan capítulo 14? La palabra clave. Yo estoy hablando como si usted ya hubiera leído la Biblia varias veces, ¿no? Juan capítulo 14. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera yo no hubiera dicho, voy para el lugar y cuando vuelva volveré, y voy enviaré el Espíritu Santo, mi padre y yo haremos morada. Me voy es la palabra clave, me voy. ¿Cuál es la palabra clave de Juan capítulo 13? Servir, porque es el lavamiento de los pies. De Juan capítulo 16, testimonio. De Juan capítulo 17, ¿cuál? Vida eterna. Conocer. De Juan capítulo 5. Testimonio. De Juan capítulo 4. Creer, adorar. Muy bien. De Juan capítulo 3. Nacer de nuevo. De Juan capítulo 2. Este es. Diferentes cosas va a decir, este es. ¿Se dan cuenta que uno puede resumir la Biblia en palabras claves? Hemos resumido Juan en palabras claves. Entonces yo ya cuando ya voy a hablar, vamos a hablar del testimonio. Eso está en Juan capítulo 16. Vamos a hablar de que Jesús vuelve. Eso está en Juan capítulo 14. Vamos a hablar de los adoradores. Eso está en Juan capítulo... Ay, ¿usted cómo se sabe la Biblia? No. Sabe cómo manejar, no sabe la palabra clave. Y podemos después de la palabra clave sacar la frase clave. Y después de la frase clave podemos sacar la pregunta de introducción. Entonces yo ya puedo vivir toda la vida predicando Juan capítulo. ¿Cuál? Y Juan es el más importante, pero así puedo hacer con Mateo, Marcos, con Lucas, con Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Yo puedo resumir libros completos de la Biblia con una palabra. ¿Cuál es la palabra clave de Isaías? Siervo. La palabra clave de Juan, vida. Es una palabra clave. La palabra clave de Mateo, rey. Con un rey, con una palabra clave, ¿sí? Entonces uno ya puede tener como toda la Biblia la palabra clave de toda la Biblia, Jesús, ya. No nos va a dejar desviar. No, eso no nos deja desviar, no nos deja dilatar. Entonces, claro, nosotros podemos empezar a trabajar en eso. Es una cuestión de trabajo, es una cuestión de empezar a elaborar
a elaborar, elaborar. Eso se tiene que volver casi como en un juego, como en nuestra vida, como, ¿sí? Ay, muestra a ver cuál es la frase clave para resumir Marcos 16, cuál es la clave para resumir Marcos 2, cuál es la clave para resumir Marcos 1. Entonces ya uno va encontrando. Es una cuestión de trabajo, es una cuestión de ejercicio, ¿sí? Inicialmente es lo más difícil. Es lo más difícil, pero después, cuando uno, mire, ¿saben qué le enseñan a la gente en lectura rápida? Eso que estamos aprendiendo, a ubicar la palabra clave. Tun, 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 y ya. Ya con eso, ¿de qué se trata el texto? No, el texto está hablando de esto. ¿Usted cómo sabe? Porque ubicó la palabra clave. Y ya después uno coge un texto y la palabra clave salta. Ya le hace muecas, yo soy la palabra clave. Ay, pero qué pena. De verdad, eso se vuelve, porque uno empieza a ver alrededor de qué está girando todo. Eso se vuelve como una habilidad casi que natural. Pero es porque uno se va entrenando. Esto requiere entrenamiento. Sacar la pregunta, la pregunta de introducción es un entrenamiento. Sacarla, vamos a ver después las preguntas de observación, de análisis, de interpretación, va a ser un entrenamiento. Pero les aseguro que si nosotros hacemos eso, la vida del Espíritu va a correr. Va a ser poderoso, vamos a ser nosotros instrumentos afinados, vamos a llevar la vida con todo nuestro ser. Entonces por eso vale la pena, fíjense que es un entrenamiento tan sencillo, porque no es nada complicado, ¿no? ¿Cuál es la exégesis en esta perícopa en donde encontramos elementos culturales que no son propios de la cultura semita, sino que tienen influencia griega en cuanto... No, es la teología que nos sirve. Lo que nosotros estamos viendo es ¿dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Hijo? ¿Dónde está el Hijo? Tan sencillo, ¿no? Entonces, Dios se va a glorificar. Tarea para el próximo mes, de los que dejamos pendientes, vamos a sacar la idea del Espíritu Santo con la pregunta de introducción. Además de, estamos trabajando Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Vamos a colocar perícopas muy pequeñitas, porque es más difícil. Perícopas pequeñitas. Lucas capítulo 12, versículo 4 al 7. Lucas capítulo 10, versículo 13 al 16. Y Lucas capítulo 13, versículo 18 al 19. 18 al 19. Entonces vamos a buscar en esas perícopas que dejamos el propósito del Espíritu Santo y qué pregunta de introducción haría yo para esa clave. Sí, más estas dos que teníamos ya pendientes. O sea que aquí solamente buscar la pregunta de introducción. Entonces, sí, en esa frase tiene que estar la palabra clave, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Gracias porque es deliciosa, Señor, porque es miel, porque tu palabra es vida, es luz, Señor, que nosotros sentimos que nuestro corazón arde cuando podemos entenderla, conocerla, explicarla, Señor. Tu palabra es viva, Señor, así que obra con poder sobre nosotros para que nosotros llevemos esa vida a otros, que seamos como una fuente que salte para vida eterna. Gracias por este tiempo, llévanos con bien, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, nos vemos dentro de un mes, ¿qué es?